La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común tras la enfermedad de Alzheimer. Actualmente no existe ninguna cura para la enfermedad. ¿Podría el cannabis ser útil para proteger el cerebro de estos enfermos o para aliviar sus síntomas? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa crónica del sistema nervioso central que afecta principalmente a las áreas del cerebro encargadas del control del movimiento. Aparece generalmente en personas mayores de 60 años, aunque existen casos del denominado Parkinson juvenil que aparecen en personas menores de 40 años, y más en hombres que en mujeres. La enfermedad de Parkinson se define por la muerte de las neuronas de una zona del cerebro denominada sustancia nigra. Es por ello que los principales síntomas de la enfermedad son motores. Al característico temblor en reposo que todo el mundo asocia con la enfermedad, hay que añadir rigidez, inestabilidad postural y bradiquinesia, enlentecimiento de los movimientos. En etapas posteriores de la enfermedad pueden aparecer también problemas sensoriales, de sueño, afectivos, depresión o ansiedad, y en las últimas fases, demencia. Aproximadamente en un 5% de los casos, la enfermedad aparece como consecuencia de la mutación en determinados genes. Sin embargo, en la gran mayoría de pacientes, la causa es desconocida, siendo probablemente una mezcla de susceptibilidad genética y factores ambientales. Además, uno de los principales tratamientos, la levodopa, que se emplea para suplir la deficiencia de dopamina, deja de ser útil al cabo de unos pocos años y causa movimientos descontrolados, distinesias, en los pacientes. Esto hace que sea necesario investigar nuevos compuestos que puedan proteger a las neuronas de la muerte causada por esta enfermedad o aliviar los síntomas de la misma. Ante este panorama, ¿podría el cannabis ser útil en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Ya a finales del siglo XIX se describió el uso por primera vez en Europa del cannabis para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson por William Richard Gowers en su Manual de las enfermedades del sistema nervioso. Veamos cuál es la evidencia científica 130 años más tarde. Los compuestos del cannabis denominados cannabinoides, de los que se han descrito más de 100, actúan en nuestro cerebro al unirse a unas estructuras denominadas receptor CB1, presente principalmente en neuronas, y receptor CB2, presente principalmente en las células de glía, responsables, entre otras cosas, de la respuesta inflamatoria. Estos receptores, junto a las moléculas endógenas que los activan, endocannabinoides, forman parte del sistema endocannabinoide, un sistema de comunicación intercelular presente en nuestro organismo. Muchos de los cannabinoides tienen un gran potencial neuroprotector. Mediante su unión al receptor CB1 en neuronas, pueden protegerlas de distintos estímulos dañinos. También tienen capacidad antiinflamatoria, mediadas por la unión al receptor CB2 de las células de glía. Y por último, pero no menos importante, los cannabinoides son importantes compuestos antioxidantes, protegiendo a las neuronas del daño causado por estrés oxidativo, muy importante en la enfermedad de Parkinson, de manera independiente de su unión al receptor, debido a su propia estructura molecular o por la unión a otros receptores no cannabinoides, como los receptores nucleares PPAR, que tienen actividad antioxidante. Esto se ha demostrado en numerosos estudios preclínicos, in vitro y en modelos animales de laboratorio, para distintas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la corea de Huntington, la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. La zona de los ganglios basales, afectada en la enfermedad de Parkinson, cuenta con una gran densidad de receptores cannabinoides CB1, lo que tiene sentido dado que el sistema endocannabinoide tiene entre sus funciones la del control del movimiento, generalmente inhibiendo el mismo. La importancia del sistema endocannabinoide en esta estructura
hizo pensar en el potencial que tendría la manipulación del mismo en la enfermedad de Parkinson. Se ha visto tanto en modelos animales de experimentación como en pacientes con Parkinson que este sistema endocannabinoide se encuentra alterado en la enfermedad. Se ha descrito un aumento del receptor CB1 en las neuronas de los ganglios basales, un aumento del receptor CB2 en las células de glía responsables de la inflamación y un aumento del nivel de endocannabinoides. Esto se ha interpretado como una respuesta del organismo al daño causado por la enfermedad. Hay quien ha considerado al sistema endocannabinoide como un mecanismo de defensa cerebral innata. Los estudios farmacológicos llevados a cabo en modelos animales han visto el potencial neuroprotector de aquellos compuestos con capacidad antioxidante, el cannabidiol, CBD, el otro cannabinoide más importante sin actividad psicoactiva, y la delta-9-tetrahidrocannabivarina, delta-9-THCV, y de aquellos con capacidad antiinflamatoria mediante su unión al receptor CB2, como la delta-9-THCV. Los estudios observacionales parecen sugerir que el cannabis podría mejorar los síntomas motores. En alguno de estos estudios, los pacientes que consumían cannabis han indicado que habían experimentado una mejoría en algunos de los distintos síntomas de la enfermedad: temblor en reposo, bradiquinesia, movimientos incontrolados causados por el tratamiento, problemas de sueño o dolor. En otro estudio en el que se administró CBD a enfermos de Parkinson, estos relataron mejoras en algunos síntomas psicóticos y en sus problemas de sueño.